Todos los expertos habían fracasado y el caballo más valioso de la región agonizaba sin remedio, hasta que un niño descalzo de 10 años levantó la mano frente al millonario más temido de Jalisco. Lo que Mateo descubrió sobre el animal moribundo hizo caer de rodillas al hombre que nunca había perdido ante nadie. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Comenzamos. La hacienda de don Ricardo Montemayor se extendía por cientos de hectáreas en el corazón de Jalisco, un imperio forjado con décadas de trabajo duro y decisiones implacables. Sus establos albergaban a los caballos más finos de toda la región, animales valorados en fortunas que la mayoría de la gente común jamás podría imaginar. Entre todos ellos, había uno que sobresalía como una joya entre piedras ordinarias. Se llamaba Trueno, un semental alazán de pelaje cobrizo que brillaba como el oro bajo el sol del mediodía. Su porte era legendario, su velocidad incomparable, y su linaje podía rastrearse hasta los mejores ejemplares de España. Trueno no era simplemente un caballo para don Ricardo, era el símbolo de todo lo que había construido, la prueba viviente de su éxito y su poder. Aquella mañana de primavera, sin embargo, algo cambió para siempre en la vida del millonario. Cuando sus empleados llegaron a los establos al amanecer, encontraron a Trueno tendido en el suelo de su caballeriza, respirando con dificultad y con los ojos vidriosos. El animal que siempre se erguía orgulloso ahora yacía inmóvil, como si la vida se le escapara con cada respiración. Los trabajadores corrieron desesperados a informar a don Ricardo, quien llegó en cuestión de minutos con el rostro descompuesto por la preocupación. Al ver a su preciado semental en ese estado, sintió como si un puño invisible le apretara el corazón. «¿Qué le sucede?», preguntó don Ricardo con voz temblorosa mientras se arrodillaba junto al animal. Nadie supo responderle. Trueno apenas reaccionaba a su presencia, el que siempre lo recibía con un relincho de reconocimiento. En cuestión de horas, el mejor veterinario de la región ya estaba examinando al caballo. El diagnóstico fue devastador. Trueno sufría de una enfermedad rara que afectaba su sistema nervioso y muscular. Los síntomas empeoraban rápidamente y, según el especialista, si no encontraban una solución pronto, el animal no sobreviviría más de 2 semanas. Don Ricardo no podía aceptar esa sentencia. Mandó traer veterinarios de Ciudad de México, de Guadalajara. Incluso contrató especialistas del extranjero que llegaron en vuelos privados. Uno tras otro, los expertos examinaban a Trueno, realizaban pruebas y consultaban entre ellos con expresiones cada vez más sombrías. Los tratamientos convencionales no funcionaban. Las medicinas más avanzadas no surtían efecto. Cada día que pasaba, Trueno se debilitaba más, y don Ricardo sentía que su mundo se derrumbaba. Fue entonces cuando el millonario tomó una decisión desesperada. Reunió a todos sus empleados en el patio central de la hacienda y frente a ellos hizo un anuncio que pronto se esparciría por todo el pueblo y las comunidades vecinas. Ofrecería $500,000 a cualquier persona que pudiera curar a Trueno. No importaba quién fuera, de dónde viniera o qué métodos utilizara. Si alguien lograba devolver la salud a su caballo, recibiría esa fortuna sin hacer preguntas. La noticia corrió como pólvora. En cuestión de días, la hacienda de don Ricardo se convirtió en un desfile interminable de personas que llegaban con promesas de curas milagrosas. Curanderos de pueblos remotos aparecían con hierbas y pócimas ancestrales. Veterinarios jubilados venían con teorías experimentales. Charlatanes de toda calaña intentaban engañar al millonario con remedios falsos. Cada uno de ellos fracasaba,
y con cada fracaso, la esperanza de don Ricardo se desvanecía un poco más. Trueno seguía empeorando, su cuerpo cada vez más delgado, su mirada cada vez más apagada. En una pequeña casa de adobe a las afueras del pueblo, vivía un niño llamado Mateo. Tenía apenas 10 años, el cabello oscuro siempre despeinado y unos ojos color miel que parecían ver más allá de lo que otros podían percibir. Mateo vivía solo con su abuela Elena, una mujer sabia que había dedicado su vida a cuidar animales enfermos y heridos. Desde muy pequeño, Mateo había aprendido de ella los secretos de la naturaleza, las propiedades curativas de las plantas y, sobre todo, el lenguaje silencioso de los animales. Había algo especial en ese niño, una conexión inexplicable con las criaturas que lo rodeaban. Cuando Mateo escuchó sobre el caballo enfermo del millonario, sintió algo extraño en su pecho, como un llamado que no podía ignorar. «Abuela», dijo una noche mientras cenaban frijoles y tortillas bajo la luz de una vela, «creo que puedo ayudar a ese caballo». Elena lo miró con esos ojos que habían visto tanto en la vida y asintió lentamente. Sabía que su nieto tenía un don, una sensibilidad que ella misma había cultivado, pero que en él florecía de manera extraordinaria. «Si tu corazón te lo dice, hijo, entonces debes seguirlo», respondió la anciana con voz serena. A la mañana siguiente, Mateo emprendió el camino hacia la hacienda de don Ricardo. Caminó durante horas bajo el sol inclemente, sus sandalias gastadas levantando polvo del camino de tierra. Cuando finalmente llegó a las imponentes puertas de la propiedad, los guardias lo miraron con desprecio. Un niño harapiento pretendiendo curar al caballo más valioso de la región era algo digno de risa. Pero Mateo no se dejó intimidar. Con una determinación que parecía impropia de su edad, exigió ver a don Ricardo. Los guardias se burlaron, pero algo en la mirada del niño los hizo dudar. Finalmente, más por curiosidad que por otra cosa, permitieron que Mateo entrara. Don Ricardo, al ver al pequeño parado frente a él, con su ropa remendada y sus manos callosas, sintió una mezcla de irritación y lástima. «¿Qué puede saber un niño como tú sobre caballos enfermos?», preguntó con tono condescendiente. Mateo levantó la mano con calma y respondió con voz firme: «Sé escuchar lo que ellos no pueden decir con palabras. Permítame ver a Trueno y le mostraré». Los empleados de la hacienda intercambiaron miradas de incredulidad cuando don Ricardo ordenó que llevaran al niño hasta los establos. Algunos murmuraban entre dientes, otros simplemente negaban con la cabeza ante lo que consideraban una pérdida de tiempo. El capataz, un hombre robusto llamado Fermín, caminaba delante de Mateo con expresión de fastidio evidente. «Este niño está loco si cree que puede hacer algo que los mejores veterinarios del país no lograron», comentó en voz lo suficientemente alta para que Mateo lo escuchara, pero el pequeño no respondió. Sus ojos estaban fijos en el camino que lo llevaba hacia Trueno, como si ya pudiera sentir la presencia del animal sufriente. Cuando llegaron al establo principal, el olor a medicinas y enfermedad impregnaba el aire. Trueno yacía sobre un lecho de paja fresca que los trabajadores cambiaban varias veces al día. Su pelaje, antes brillante como el cobre pulido, ahora lucía opaco y sin vida. Sus costillas se marcaban bajo la piel y cada respiración parecía costarle un esfuerzo inmenso. A su alrededor había equipos médicos, bolsas de suero y una cantidad impresionante de frascos con medicamentos que no habían logrado ningún efecto. Don Ricardo, que había seguido al grupo a cierta distancia, observaba la escena con el corazón encogido. Mateo se detuvo en la entrada del establo y cerró los ojos por un momento. Respiró profundamente, como si estuviera absorbiendo toda la información que el ambiente le ofrecía.
Los presentes lo miraban con una mezcla de curiosidad y escepticismo, esperando que el niño hiciera algo ridículo que confirmara sus sospechas de que todo aquello era una farsa. Pero Mateo no les prestó atención. Lentamente, con pasos medidos y silenciosos, se acercó a Trueno. El caballo, que apenas había reaccionado ante la presencia de nadie durante días, levantó ligeramente la cabeza cuando el niño se aproximó. Ese pequeño movimiento no pasó desapercibido para don Ricardo, quien dio un paso adelante con renovado interés. En semanas de enfermedad, Trueno apenas había mostrado señales de vida, pero ahora sus ojos seguían al niño con algo que parecía reconocimiento. Mateo se arrodilló junto al animal sin prisa, sin miedo, y extendió su mano para tocar suavemente el cuello del semental. Trueno no se apartó. Al contrario, pareció relajarse bajo el contacto del pequeño, como si hubiera encontrado algo que llevaba tiempo buscando. Durante varios minutos, Mateo permaneció inmóvil junto al caballo, con los ojos cerrados y la mano sobre su pelaje. Los empleados comenzaron a impacientarse, susurrando que aquello era una pérdida de tiempo. Fermín estaba a punto de intervenir cuando Mateo finalmente abrió los ojos y se puso de pie. Su expresión era seria, mucho más seria de lo que cualquiera esperaría en un niño de su edad. Se volvió hacia don Ricardo y habló con una claridad que sorprendió a todos los presentes. «Este caballo no está enfermo del cuerpo», dijo Mateo con voz firme. «Su enfermedad viene de algo más profundo. Algo lo está consumiendo por dentro, algo que las medicinas no pueden curar». Don Ricardo frunció el ceño, sin entender completamente lo que el niño quería decir. «Explícate», ordenó el millonario con impaciencia. Mateo miró de nuevo a Trueno antes de responder. «Hay algo en este lugar que lo está lastimando. No es una bacteria ni un virus. Es algo que él siente, algo que lo hace no querer seguir adelante. Necesito tiempo para entender qué es». Las palabras del niño provocaron una ola de murmullos entre los empleados. Algunos se burlaban abiertamente, otros simplemente sacudían la cabeza con desaprobación. Don Ricardo, sin embargo, guardó silencio. Había algo en la manera en que Trueno había reaccionado ante Mateo que no podía ignorar. Después de semanas de ver a su caballo rechazar todo contacto humano, verlo aceptar la cercanía de ese niño harapiento era algo que no tenía explicación lógica. «¿Cuánto tiempo necesitas?», preguntó finalmente don Ricardo, ignorando las miradas de sorpresa de sus empleados. Mateo reflexionó un momento antes de responder. «3 días. Deme 3 días con él y sabré si puedo ayudarlo o no». El millonario asintió lentamente, aunque la duda todavía ensombrecía su rostro. «Está bien, tendrás 3 días, pero si al final de ese tiempo no hay ninguna mejora, te irás de aquí sin hacer más promesas vacías». Mateo aceptó las condiciones sin protestar. Le pidió a don Ricardo que retiraran todos los equipos médicos del establo, que dejaran de administrarle medicinas a Trueno y que le permitieran quedarse solo con el caballo durante la mayor parte del día. Las peticiones parecían absurdas, casi irresponsables, pero don Ricardo había llegado a un punto de desesperación donde estaba dispuesto a intentar cualquier cosa. Si este niño fracasaba como todos los demás, al menos habría agotado hasta la última posibilidad. Esa primera noche, Mateo se quedó en el establo junto a Trueno. Los trabajadores le trajeron una manta vieja y un poco de comida, mirándolo con una mezcla de lástima y curiosidad. El niño agradeció con una sonrisa genuina y se acomodó en un rincón cerca del caballo. Cuando la hacienda quedó en silencio y las estrellas comenzaron a brillar en el cielo nocturno, Mateo comenzó a hablarle a Trueno en voz baja. Le contó sobre su abuela, sobre los animales que había ayudado a sanar, sobre el pequeño burro que había rescatado cuando era aún más joven. Trueno escuchaba inmóvil,
pero sus ojos permanecían abiertos, fijos en el niño que le hablaba con tanta ternura. Había algo en la voz de Mateo que parecía atravesar las barreras del dolor y el agotamiento, algo que le recordaba al caballo que todavía había razones para seguir respirando. El amanecer del segundo día trajo consigo una bruma ligera que envolvía los establos en un manto de misterio. Mateo despertó con el primer canto de los gallos, su cuerpo adolorido por haber dormido sobre la paja dura del suelo, pero el malestar físico no le importaba. Lo primero que hizo fue mirar a Trueno, quien todavía yacía en la misma posición de la noche anterior. Sin embargo, algo había cambiado sutilmente. Los ojos del caballo ya no tenían esa mirada completamente vacía que Mateo había observado al llegar. Había en ellos un destello diminuto, casi imperceptible, pero presente. «Buenos días, amigo», susurró Mateo mientras se acercaba al animal con movimientos lentos y deliberados. Trueno movió las orejas ligeramente, un gesto que para cualquier otro habría pasado desapercibido, pero que para el niño significaba un avance importante. Mateo había aprendido de su abuela que los caballos comunicaban más con sus cuerpos que con cualquier sonido. Cada movimiento de oreja, cada tensión muscular, cada cambio en la respiración contaba una historia. Y la historia que Trueno estaba comenzando a contar era una de profunda tristeza. Durante las primeras horas de la mañana, Mateo exploró cada rincón del establo. Observaba todo con atención meticulosa, desde las vigas de madera del techo hasta los pequeños insectos que se arrastraban por las paredes. Los empleados que pasaban por ahí lo miraban con curiosidad, preguntándose qué podría estar buscando un niño en lugares tan insignificantes. Fermín, el capataz, había ordenado que vigilaran al pequeño para asegurarse de que no robara nada ni causara problemas, pero Mateo ignoraba las miradas suspicaces. Estaba concentrado en algo que los demás no podían ver. Fue cerca del mediodía cuando Mateo comenzó a hacer preguntas. Se acercó a uno de los mozos más jóvenes que limpiaba las caballerizas cercanas y le preguntó sobre la historia de Trueno. El joven, sorprendido de que el niño le dirigiera la palabra, comenzó a contarle lo que sabía. Trueno había llegado a la hacienda hacía 5 años, comprado por una suma astronómica en una subasta de caballos de raza. Desde entonces había ganado innumerables competencias y había generado crías que se vendían por fortunas. Era el orgullo de don Ricardo, el símbolo de su éxito. Pero había algo más en la historia, algo que el mozo contó en voz más baja, como si temiera ser escuchado. Trueno había tenido una compañera durante años, una yegua blanca llamada Luna, que había sido su inseparable amiga desde que llegó a la hacienda. Los 2 caballos pasaban todo el tiempo juntos, pastaban lado a lado y se buscaban con relinchos cuando los separaban. La conexión entre ellos era evidente para cualquiera que los observara. Pero hacía apenas un mes, don Ricardo había vendido a Luna a un comprador extranjero por una cantidad que no pudo rechazar. Desde entonces, Trueno no había vuelto a ser el mismo. Mateo sintió como si una pieza del rompecabezas cayera en su lugar. Agradeció al mozo y regresó junto a Trueno con una nueva comprensión de lo que estaba sucediendo. Se arrodilló frente al caballo y lo miró directamente a los ojos. «La extrañas mucho, ¿verdad?», dijo en voz baja. «Ella era tu familia, tu compañera, y se la llevaron sin que pudieras despedirte». Trueno emitió un sonido bajo, casi como un suspiro, y por primera vez en días movió la cabeza para acercarla al niño. Mateo sintió que sus ojos se humedecían al comprender la profundidad del dolor de aquel animal. Esa tarde, Mateo buscó a don Ricardo para hablar con él. Lo encontró en su despacho, rodeado de papeles y con el teléfono pegado a la oreja, discutiendo asuntos de negocios. Cuando el millonario vio al niño en la puerta,
colgó la llamada con evidente molestia. «¿Qué quieres ahora?», preguntó con tono cortante. Mateo no se dejó intimidar por la frialdad del hombre. «Necesito saber sobre Luna, la yegua que vendió hace un mes», dijo directamente. Don Ricardo se tensó visiblemente ante la mención de ese nombre. «¿Qué tiene que ver Luna con la enfermedad de Trueno?», respondió a la defensiva. Mateo explicó lo que había descubierto. Le habló de la conexión entre los dos caballos, de cómo Trueno había comenzado a decaer exactamente después de que Luna fuera vendida. Le explicó que los animales también sienten pérdida, también experimentan duelo, y que a veces ese dolor emocional puede manifestarse en síntomas físicos devastadores. Don Ricardo escuchaba con el ceño fruncido, claramente incómodo con la dirección que tomaba la conversación. «Eso es ridículo», exclamó finalmente. «Los caballos no se enferman de tristeza. Eso es cosa de cuentos para niños». Pero Mateo no se rindió. Con una madurez que sorprendió al millonario, le preguntó si había consultado a los veterinarios sobre el momento exacto en que comenzaron los síntomas de Trueno. Don Ricardo guardó silencio. La verdad era que nunca había hecho esa conexión. Para él, Luna era simplemente otro activo que había vendido por un buen precio. Nunca se detuvo a pensar en lo que esa venta podría significar para Trueno. «Necesito que traiga de vuelta a Luna», dijo Mateo con determinación. «Es la única manera de salvar a Trueno». Don Ricardo lo miró como si hubiera perdido la razón. «Esa yegua está ahora en Argentina, a miles de kilómetros de aquí. El comprador pagó una fortuna por ella. No puedo simplemente pedirle que la devuelva». Mateo sostuvo la mirada del millonario sin pestañear. «Usted ofreció $500,000 por la cura de su caballo. Quizás debería usar ese dinero para recuperar a Luna en lugar de pagar a veterinarios que no pueden hacer nada». Las palabras de Mateo quedaron suspendidas en el aire del despacho como una sentencia que don Ricardo no quería escuchar. El millonario se levantó de su silla y caminó hacia la ventana, dándole la espalda al niño mientras contemplaba sus vastas tierras. Durante varios minutos no dijo nada, y el silencio se volvió tan denso que parecía tener peso propio. Mateo permaneció inmóvil, esperando una respuesta que no llegaba. Finalmente, don Ricardo habló sin voltearse, su voz cargada de una mezcla de frustración y algo que sonaba peligrosamente cercano a la vergüenza. «No entiendes cómo funcionan los negocios, niño», dijo el millonario con tono condescendiente. «Luna fue vendida legalmente. El comprador, un empresario argentino llamado Sebastián Herrera, la adquirió para su programa de cría. Pedirle que la devuelva sería admitir que cometí un error, y yo no cometo errores». Mateo escuchó las palabras sin inmutarse. Había algo en la postura de don Ricardo, en la manera en que evitaba mirarlo, que le decía que el hombre estaba luchando consigo mismo. El orgullo era una muralla alta, pero Mateo había aprendido que incluso las murallas más imponentes tenían grietas. «Trueno se está muriendo», dijo el niño con voz tranquila pero firme. «Cada día que pasa sin Luna es un día menos que le queda. Usted puede quedarse con su orgullo intacto y perder a su caballo, o puede tragarse ese orgullo y darle una oportunidad de vivir. La decisión es suya, pero el tiempo se agota». Don Ricardo finalmente se volvió para mirar al niño. Sus ojos reflejaban una tormenta interior que pocas veces permitía que otros vieran. Durante toda su vida había construido su imperio siendo implacable, tomando decisiones basadas en números y ganancias, nunca en sentimientos. Pero ahora, frente a este niño descalzo que hablaba con la sabiduría de alguien mucho mayor, se sentía extrañamente vulnerable. «Vete», ordenó don Ricardo con voz ronca. «Necesito pensar». Mateo asintió y salió del despacho sin añadir nada más. Sabía que había plantado una semilla en la mente del millonario.
Ahora solo quedaba esperar y ver si esa semilla encontraba tierra fértil donde crecer. Mientras tanto, regresó al establo para continuar su vigilia junto a Trueno. El caballo parecía estar esperándolo y cuando Mateo entró, emitió un relincho débil que sonaba casi como un saludo. Esa noche, mientras la luna llena iluminaba los campos de la hacienda, Mateo le habló a Trueno sobre la esperanza. Le contó historias que su abuela le había narrado sobre animales que habían superado enfermedades imposibles gracias al amor y la compañía. Le prometió que haría todo lo posible para reunirlo con Luna, aunque no sabía si esa promesa podría cumplirse. Trueno escuchaba con los ojos entrecerrados, su respiración un poco más regular que el día anterior. Había algo en la presencia del niño que parecía anclar al caballo a la vida, como si Mateo fuera un faro en medio de la oscuridad que lo consumía. Mientras tanto, en la casa principal, don Ricardo no podía dormir. Daba vueltas en su cama lujosa, atormentado por las palabras del niño y por recuerdos que había enterrado hacía mucho tiempo. Recordó el día que compró a Trueno, la emoción de poseer un ejemplar tan magnífico. Recordó también cuando Luna llegó a la hacienda y cómo los dos caballos se habían reconocido instantáneamente, como si se hubieran estado buscando toda la vida. Había presenciado su amistad crecer durante años, pero nunca le había dado importancia. Para él, los animales eran inversiones, activos que podían comprarse y venderse según conviniera. Pero ahora, en la soledad de su habitación, don Ricardo se preguntaba si había estado equivocado todo este tiempo. Si un niño de 10 años podía ver lo que él no había querido ver, quizás el problema no estaba en los veterinarios ni en las medicinas. Quizás el problema estaba en él mismo, en su incapacidad para reconocer que los animales también tenían corazón. Esa revelación lo golpeó con una fuerza inesperada, y por primera vez en muchos años, sintió algo parecido al remordimiento. Al amanecer del tercer día, don Ricardo apareció en el establo con aspecto de no haber dormido en absoluto. Mateo lo vio llegar y se puso de pie, sacudiendo la paja de su ropa raída. El millonario se detuvo frente al niño y lo miró durante un largo momento antes de hablar. «He contactado a Sebastián Herrera», dijo finalmente con voz cansada. «Le he ofrecido el doble de lo que pagó por Luna para que me la devuelva». Mateo sintió que su corazón daba un salto, pero mantuvo la compostura. El millonario continuó hablando con expresión sombría. «Herrera no está seguro. Dice que Luna se ha adaptado bien a su hacienda y que tendría que pensarlo, pero le he dado una semana para decidir». «Una semana podría ser demasiado tiempo», dijo Mateo mirando hacia Trueno, quien yacía inmóvil sobre la paja. Don Ricardo siguió la mirada del niño y vio a su caballo más deteriorado que nunca. La realidad de la situación lo golpeó como un puñetazo en el estómago. «Lo sé», admitió el millonario con voz quebrada, «pero es lo mejor que puedo hacer». Mateo asintió lentamente, comprendiendo que don Ricardo había dado un paso enorme al reconocer su error. «Entonces tendremos que mantener a Trueno con vida hasta que Luna pueda regresar», dijo el niño con determinación renovada. «Y sé exactamente cómo hacerlo». Durante las siguientes horas, Mateo trabajó sin descanso. Pidió que trajeran hierbas específicas del campo, plantas que su abuela le había enseñado a reconocer y que tenían propiedades calmantes. Preparó infusiones que administraba a Trueno con paciencia infinita, gota a gota. Pero más importante que cualquier remedio natural era la compañía constante que el niño le ofrecía al caballo. Mateo entendía que Trueno necesitaba una razón para seguir luchando, y él estaba decidido a ser esa razón hasta que Luna pudiera regresar. Los días que siguieron fueron una prueba de resistencia tanto para Mateo como para Trueno. El niño apenas dormía unas pocas horas cada noche,
siempre atento a cualquier cambio en la condición del caballo, se había convertido en una presencia permanente en los establos, y los trabajadores de la hacienda, que al principio lo miraban con desprecio, comenzaban a observarlo con algo parecido al respeto. Había algo extraordinario en la dedicación de aquel pequeño, una determinación que no correspondía a su edad y que conmovía incluso a los corazones más endurecidos. La noticia de lo que estaba sucediendo en la hacienda de don Ricardo se extendió rápidamente por todo el pueblo. La gente hablaba en el mercado, en la plaza, en las puertas de la iglesia. Un niño humilde intentando salvar al caballo más valioso de la región era una historia que capturaba la imaginación de todos. Algunos pensaban que Mateo estaba loco, otros lo consideraban un ingenuo que terminaría humillado cuando Trueno finalmente muriera. Pero había quienes veían en él algo diferente, una luz de esperanza en un mundo donde los poderosos siempre parecían ganar. La abuela Elena, al enterarse de lo que su nieto estaba haciendo, caminó hasta la hacienda para verlo. Cuando llegó a los establos y encontró a Mateo junto a Trueno, sus ojos se llenaron de lágrimas de orgullo. El niño corrió a abrazarla y por un momento permitió que su fachada de fortaleza se desmoronara. «Tengo miedo de que no lo logre, abuela», confesó con voz temblorosa. «Trueno está muy débil y Luna todavía no viene». Elena acarició el cabello despeinado de su nieto y le habló con la sabiduría que solo los años pueden dar. «El miedo es natural, hijo, pero no dejes que te paralice. Estás haciendo lo correcto y eso es lo único que importa». Elena se quedó unas horas ayudando a Mateo con las preparaciones de hierbas medicinales. Le enseñó nuevas técnicas para administrar los remedios y le recordó la importancia de mantener su propia fuerza. «No puedes cuidar de otros si tú mismo te desmoronas», le advirtió antes de marcharse. Mateo prometió cuidarse, aunque ambos sabían que esa promesa sería difícil de cumplir mientras Trueno siguiera en peligro. Don Ricardo visitaba el establo varias veces al día, algo que nunca había hecho antes de la enfermedad de Trueno. Observaba desde la distancia cómo Mateo cuidaba del caballo, cómo le hablaba con ternura y cómo preparaba sus remedios con meticulosa atención. El millonario se encontraba experimentando emociones que creía haber enterrado hacía décadas. Ver a ese niño sacrificarlo todo por un animal que ni siquiera era suyo lo hacía cuestionarse las prioridades que habían guiado su vida. Había acumulado una fortuna inmensa, pero nunca había sentido la conexión genuina que Mateo tenía con Trueno. Una tarde, don Ricardo se acercó a Mateo con una expresión que el niño no pudo descifrar. «Sebastián Herrera ha llamado», dijo el millonario con voz neutra. Mateo sintió que su corazón se detenía por un instante. La respuesta que había estado esperando finalmente había llegado, pero la expresión de don Ricardo no revelaba si las noticias eran buenas o malas. El niño se preparó para lo peor, apretando los puños a sus costados mientras esperaba que el millonario continuara. «Ha aceptado», dijo don Ricardo, y algo parecido a una sonrisa cruzó su rostro cansado. «Luna estará aquí en 3 días». Mateo sintió que las piernas le fallaban y tuvo que apoyarse en la pared del establo para no caer. 3 días más. Solo necesitaba mantener a Trueno con vida durante 3 días más. «Gracias», murmuró el niño, sin saber si le hablaba a don Ricardo o a alguna fuerza superior que había escuchado sus plegarias. Los siguientes 3 días fueron los más largos en la vida de Mateo. Cada hora parecía extenderse eternamente mientras vigilaba a Trueno con ansiedad creciente. El caballo había dejado de comer casi por completo y su respiración se volvía más trabajosa con cada día que pasaba. Mateo le hablaba constantemente, contándole sobre Luna, prometiéndole que pronto estarían juntos de nuevo.
No sabía si el caballo podía entender sus palabras, pero creía firmemente que podía sentir su intención. Los trabajadores de la hacienda comenzaron a ayudar de maneras inesperadas. El mozo joven que le había contado sobre Luna traía comida caliente para Mateo sin que nadie se lo pidiera. Fermín, el capataz que inicialmente lo había despreciado, le consiguió mantas más gruesas para las noches frías. Incluso los guardias que lo habían rechazado en las puertas ahora lo saludaban con respeto cuando pasaba. La dedicación de Mateo había tocado algo en todos ellos, un recordatorio de que la compasión y el amor eran valores que trasceñían las diferencias de clase y riqueza. La noche antes de la llegada prevista de Luna, Trueno sufrió una crisis. Su respiración se volvió errática y sus ojos se pusieron en blanco por varios minutos aterradores. Mateo gritó pidiendo ayuda, y pronto el establo se llenó de trabajadores y del propio don Ricardo, quien había llegado corriendo en pijama. El niño se arrodilló junto al caballo y le habló con desesperación. «Aguanta, Trueno, solo una noche más. Luna viene mañana. No puedes rendirte ahora, no cuando estamos tan cerca». Como si las palabras hubieran penetrado en algún lugar profundo de su conciencia, Trueno comenzó a estabilizarse. Su respiración se regularizó lentamente y sus ojos volvieron a enfocarse. Mateo lloró de alivio mientras acariciaba el cuello sudoroso del caballo. Don Ricardo, de pie en un rincón, observaba la escena con los ojos húmedos, comprendiendo finalmente que lo que presenciaba era mucho más que medicina o ciencia. Era amor en su forma más pura. El amanecer del día esperado llegó con un cielo despejado que parecía presagiar buenos acontecimientos. Mateo había pasado la noche en vela junto a Trueno, negándose a cerrar los ojos ni siquiera por un momento después de la crisis de la noche anterior. El caballo había sobrevivido, pero su estado era más frágil que nunca. Cada respiración parecía un pequeño milagro, cada latido de su corazón una victoria contra el tiempo que se agotaba. El niño mantenía su mano sobre el cuello del animal, sintiendo el pulso débil pero constante que le confirmaba que Trueno seguía luchando. Don Ricardo apareció en el establo más temprano que de costumbre, vestido con ropa formal que contrastaba con su aspecto habitual de hacendado. El transporte de Luna llegará antes del mediodía, informó al niño con una mezcla de anticipación y nerviosismo en su voz. Herrera envió a sus mejores cuidadores para asegurar que el viaje fuera lo más cómodo posible para ella. Mateo asintió sin apartar la vista de Trueno. Ahora todo dependía de que el caballo resistiera unas pocas horas más y de que la presencia de Luna tuviera el efecto que él esperaba. Las horas siguientes transcurrieron con una lentitud tortuosa. Los trabajadores de la hacienda se movían con nerviosismo, preparando el establo contiguo para la llegada de Luna. Habían limpiado cada rincón, colocado paja fresca y llenado los bebederos con agua cristalina. Fermín supervisaba los preparativos con una dedicación que sorprendió a todos, él que siempre había tratado a los caballos como simples herramientas de trabajo. Algo había cambiado en la hacienda durante esas semanas, como si la lucha de Mateo por salvar a Trueno hubiera despertado una conciencia colectiva que había estado dormida. Cerca de las 11 de la mañana, el sonido de un camión acercándose por el camino de tierra hizo que todos detuvieran lo que estaban haciendo. Mateo sintió que su corazón se aceleraba mientras se ponía de pie y miraba hacia la entrada de la hacienda. Don Ricardo caminó rápidamente hacia las puertas principales, seguido por varios de sus empleados. El camión, un vehículo especializado para el transporte de caballos de alta calidad, se detuvo frente a los establos levantando una nube de polvo que tardó varios segundos en disiparse. Dos hombres descendieron del camión y saludaron a don Ricardo con formalidad.
Intercambiaron algunas palabras que Mateo no pudo escuchar desde su posición junto a Trueno. Luego, con movimientos cuidadosos y expertos, comenzaron a abrir la rampa trasera del vehículo. El niño contuvo la respiración mientras observaba cómo una figura blanca emergía lentamente del interior del camión. Era Luna, más hermosa de lo que Mateo había imaginado. Su pelaje era de un blanco inmaculado que brillaba bajo el sol de mediodía, y sus movimientos tenían una gracia natural que cautivaba a todos los presentes. La yegua descendió la rampa con pasos cautelosos, sus ojos grandes y expresivos recorriendo el entorno desconocido que la rodeaba. Parecía confundida, quizás asustada por el viaje y el cambio de ambiente. Pero entonces algo sucedió que nadie olvidaría jamás. Luna levantó la cabeza y sus fosas nasales se dilataron, captando un aroma que reconoció instantáneamente. Su cuerpo entero se tensó y emitió un relincho largo y profundo que resonó por toda la hacienda. En el establo, Trueno reaccionó de una manera que dejó a Mateo sin aliento. El caballo, que apenas había podido moverse durante días, levantó la cabeza con un esfuerzo sobrehumano. Sus ojos, que habían estado apagados y sin vida, de repente brillaron con una intensidad que el niño no había visto antes. Trueno respondió al llamado de Luna con un relincho propio, débil pero cargado de emoción, como si toda la fuerza que le quedaba se concentrara en ese único sonido. «Tráiganla aquí, rápido», ordenó Mateo con urgencia. Los trabajadores no esperaron confirmación de don Ricardo. Guiaron a Luna hacia el establo donde Trueno yacía, y cuando la yegua cruzó el umbral y vio a su compañero, algo extraordinario ocurrió. Luna se detuvo por un instante, procesando la imagen del caballo que había sido su amigo durante años. Luego, con pasos suaves y deliberados, se acercó a Trueno y bajó la cabeza hasta tocar la suya. El contacto entre los dos caballos fue como presenciar un reencuentro entre almas que habían sido separadas injustamente. Luna emitió sonidos suaves mientras frotaba su cabeza contra la de Trueno, como si estuviera susurrándole palabras de consuelo en un lenguaje que solo ellos podían entender. Trueno, por su parte, cerró los ojos y su cuerpo pareció relajarse por primera vez en semanas. La tensión que lo había consumido comenzó a disolverse ante la presencia de su compañera. Mateo retrocedió silenciosamente, dándoles espacio para su reencuentro. Las lágrimas corrían por sus mejillas sin que pudiera controlarlas, pero eran lágrimas de alegría y alivio. Don Ricardo, de pie en la entrada del establo, observaba la escena con una expresión que ninguno de sus empleados le había visto jamás. El millonario implacable, el hombre de negocios sin corazón, tenía los ojos húmedos y los labios temblorosos. Durante las horas siguientes, Luna no se separó de Trueno ni un solo instante. Se echó junto a él en la paja, manteniendo contacto físico constante como si temiera que volvieran a separarlos. Trueno, arropado por la presencia de su compañera, comenzó a mostrar signos de mejora casi inmediatamente. Su respiración se volvió más profunda y regular, y el color comenzó a regresar a sus encías pálidas. Era como presenciar un milagro en tiempo real. La primera noche después del reencuentro de Luna y Trueno fue la más tranquila que la hacienda había experimentado en semanas. Mateo finalmente permitió que sus ojos se cerraran, agotado hasta los huesos, pero con el corazón ligero por primera vez desde que había llegado. Se quedó dormido en su rincón habitual del establo, arrullado por los sonidos suaves que los dos caballos intercambiaban en la oscuridad. Eran murmullos equinos, conversaciones silenciosas entre dos seres que habían encontrado de nuevo su otra mitad. Cuando el amanecer tiñó el cielo de tonos rosados, Mateo despertó con el canto de los pájaros y lo primero que vio le arrancó una sonrisa amplia y genuina. Trueno estaba de pie.
por primera vez en lo que parecía una eternidad, el semental alazán se había levantado sobre sus propias patas. Todavía temblaba ligeramente por el esfuerzo, y su cuerpo mostraba las huellas de la enfermedad que lo había consumido, pero estaba de pie. Luna permanecía a su lado, como un pilar de apoyo que no pensaba moverse de su lugar. El niño se acercó lentamente, sin querer interrumpir el momento, pero incapaz de contener su alegría. Trueno lo miró con ojos que ahora brillaban con vida renovada y emitió un relincho suave que sonaba casi como un agradecimiento. Mateo extendió su mano y acarició el cuello del caballo, sintiendo bajo sus dedos un pulso mucho más fuerte que el día anterior. «Lo lograste, amigo», susurró con voz emocionada. «Sabía que podías hacerlo». La noticia de la recuperación de Trueno se extendió rápidamente por la hacienda. Los trabajadores se acercaban al establo en pequeños grupos, queriendo ver con sus propios ojos el milagro del que todos hablaban. Fermín, el capataz de rostro duro, se quedó varios minutos observando a los dos caballos con una expresión que nadie le había visto antes. «Hay cosas que el dinero no puede comprar», murmuró para sí mismo antes de alejarse sacudiendo la cabeza con asombro. Don Ricardo llegó al establo cuando el sol ya estaba alto en el cielo. Se detuvo en el umbral, paralizado por la imagen que tenía ante sus ojos. Trueno, su caballo más preciado, el animal que había dado por perdido, estaba de pie junto a Luna comiendo heno del comedero. El millonario sintió que las piernas le fallaban y tuvo que apoyarse en el marco de la puerta para no caer. No podía creer lo que veía, pero la evidencia era innegable. Mateo se acercó a don Ricardo con paso tranquilo. El niño que había llegado descalzo y harapiento a las puertas de la hacienda, ahora caminaba con la confianza de quien ha cumplido una misión imposible. Trueno va a necesitar tiempo para recuperarse completamente, dijo con voz serena. Su cuerpo está muy debilitado y tendrá que ganar peso poco a poco. Pero lo peor ya pasó. Mientras Luna esté con él, seguirá mejorando. Don Ricardo miró al niño con ojos que reflejaban una transformación profunda. Durante toda su vida había medido el valor de las cosas en términos de dinero y poder. Había creído que la riqueza podía comprar cualquier cosa, resolver cualquier problema, superar cualquier obstáculo. Pero este niño le había demostrado que estaba equivocado. Mateo no tenía dinero, no tenía poder, no tenía conexiones influyentes. Lo único que tenía era un corazón compasivo y la sabiduría para ver lo que los expertos más costosos no habían podido ver. «Tenías razón», admitió el millonario con voz ronca. «Tenías razón en todo. Yo estaba ciego, tan enfocado en el valor monetario de mis caballos, que olvidé que también tienen corazón. Vendí a Luna sin pensar en las consecuencias, sin considerar el dolor que causaría». Mateo escuchó las palabras sin juzgar. Había aprendido de su abuela que los errores solo tienen valor cuando nos enseñan algo, y parecía que don Ricardo finalmente estaba aprendiendo. Durante los días siguientes, la recuperación de Trueno continuó a un ritmo que asombraba a todos. El caballo comenzó a caminar distancias cada vez más largas, siempre acompañado por Luna, que no se separaba de él ni un momento. Su pelaje recuperaba gradualmente el brillo que lo había caracterizado, y sus músculos empezaban a recobrar la fuerza perdida. El veterinario que lo había declarado desahuciado regresó a la hacienda para examinar al animal y se quedó sin palabras ante lo que encontró. «Es médicamente inexplicable», declaró el especialista mientras revisaba los signos vitales de Trueno. «Todos los indicadores muestran una mejora drástica. Sea lo que sea que hayan hecho, funcionó de una manera que la ciencia no puede explicar completamente». Don Ricardo miró hacia Mateo, quien observaba desde una esquina del establo con una sonrisa modesta. El millonario sabía exactamente qué había funcionado,
aunque no pudiera expresarlo en términos científicos. Cuando llegó el momento de discutir la recompensa prometida, don Ricardo hizo llamar a Mateo a su despacho. El niño entró en la lujosa habitación con la misma humildad con la que había llegado a la hacienda semanas atrás. El millonario estaba sentado detrás de su escritorio de caoba, pero su postura ya no irradiaba la arrogancia de antes. Había algo diferente en él, una suavidad en su mirada que transformaba completamente su rostro. «Prometí $500,000 a quien curara a Trueno», comenzó don Ricardo. «Y tú cumpliste lo que nadie más pudo. Ese dinero te pertenece». Mateo guardó silencio por un momento, considerando las palabras del millonario. Luego, con una madurez que seguía sorprendiendo a todos los que lo conocían, el niño habló con voz clara y decidida. «Agradezco su oferta, señor, pero hay algo que me importa más que el dinero». Don Ricardo se inclinó hacia adelante con genuina curiosidad, intrigado por las palabras del niño. Durante toda su vida, había visto a personas hacer cualquier cosa por dinero, traicionar amigos, abandonar principios, sacrificar su dignidad. Y ahora este pequeño, que vivía en una casa de adobe con su abuela anciana, estaba rechazando una fortuna que podría cambiar su vida para siempre. «¿Qué puede ser más importante que $500,000?» preguntó el millonario sin poder ocultar su asombro. Mateo respiró profundamente antes de responder. «Quiero que prometa que nunca volverá a separar a Luna y Trueno», dijo con firmeza. «Y quiero que use parte de ese dinero para crear un refugio donde los animales abandonados y maltratados puedan encontrar un hogar. Un lugar donde ningún ser vivo sea tratado como simple mercancía». Don Ricardo se recostó en su silla, procesando la petición del niño. Era tan diferente a todo lo que había esperado que tardó varios segundos en formular una respuesta. El millonario miró por la ventana hacia los campos, donde sus caballos pastaban bajo el sol de la tarde. Durante décadas, había visto a esos animales como inversiones, activos que generaban ganancias o pérdidas, pero las últimas semanas habían cambiado su perspectiva de una manera que nunca habría anticipado. Trueno casi había muerto no por una enfermedad física, sino por un corazón roto, y él, con toda su riqueza y poder, había sido incapaz de ver la verdad que un niño descalzo había reconocido instantáneamente. «Acepto tus condiciones», dijo finalmente don Ricardo con voz solemne. «Luna y Trueno permanecerán juntos mientras vivan, y construiremos ese refugio que pides. Pero el dinero sigue siendo tuyo, Mateo. Lo has ganado justamente, y no voy a permitir que regreses a tu casa con las manos vacías». El niño comenzó a protestar, pero el millonario levantó una mano para detenerlo. «No es negociable. Puedes usar ese dinero como quieras, para tu abuela, para tu futuro, para ayudar a otros. Pero te lo has ganado». Mateo finalmente asintió, comprendiendo que rechazar completamente la recompensa sería un insulto a la palabra de don Ricardo. Además, pensó en su abuela Elena, en las noches frías que pasaban porque no podían pagar suficiente leña, en las medicinas que a veces no podían comprar. El dinero podría cambiar sus vidas de maneras que iban más allá de la simple comodidad. Podría significar seguridad, tranquilidad, la oportunidad de ayudar a otros como siempre habían deseado. La noticia del acuerdo entre don Ricardo y Mateo se extendió por el pueblo como un incendio en época de sequía. La gente no podía creer que un niño humilde hubiera logrado lo que los mejores veterinarios del país no pudieron. Pero más sorprendente aún era la transformación del millonario, conocido por su frialdad y su obsesión con las ganancias. Los rumores hablaban de un don Ricardo diferente, uno que visitaba los establos para pasar tiempo con sus caballos
en lugar de simplemente verificar sus inversiones. Una semana después de la recuperación de Trueno, don Ricardo organizó una pequeña ceremonia en la hacienda. Había invitado a los vecinos del pueblo, a los trabajadores de la finca y a todos aquellos que habían sido testigos de la extraordinaria historia. En el centro del patio principal, bajo la sombra de un antiguo árbol de mezquite, el millonario se dirigió a los presentes con humildad genuina en su voz. Durante muchos años creí que el éxito se medía en hectáreas de tierra y cuentas bancarias, comenzó don Ricardo mirando a la multitud reunida. Traté a mis animales como números en una hoja de cálculo, sin considerar que también tienen sentimientos, que forman vínculos, que pueden morir de tristeza. Hizo una pausa, buscando con la mirada a Mateo, quien estaba de pie junto a su abuela entre la multitud. Este niño me enseñó una lección que todos los libros y todos los expertos no pudieron enseñarme. Me mostró que el verdadero valor no se cuenta en monedas. Don Ricardo anunció formalmente la creación del Refugio Esperanza, que se construiría en una sección de sus tierras y estaría dedicado a rescatar y rehabilitar animales abandonados. El proyecto sería financiado con parte de la fortuna del millonario y administrado por un consejo que incluiría a miembros de la comunidad. Y para sorpresa de todos, nombró a la abuela Elena como consejera honoraria, reconociendo su sabiduría en el cuidado de los animales. Mateo escuchaba todo con el corazón rebosante de emociones que no sabía cómo expresar. Había llegado a la hacienda con la única intención de ayudar a un caballo enfermo, sin imaginar que su acción desencadenaría una transformación tan profunda. Miró a su abuela, cuyos ojos brillaban con lágrimas de orgullo, y luego hacia los establos donde Trueno y Luna pastaban juntos, sus siluetas recortadas contra el cielo dorado del atardecer. Después de la ceremonia, don Ricardo se acercó a Mateo y le extendió la mano. El gesto era simple, pero cargado de significado. Un millonario estrechando la mano de un niño pobre como iguales, como dos seres humanos que habían aprendido el uno del otro. «Gracias, Mateo», dijo el hombre con sinceridad. «No solo salvaste a mi caballo, me salvaste a mí de una vida vacía que no sabía que estaba viviendo». Mateo estrechó la mano de don Ricardo con firmeza. «Los animales nos enseñan lo que realmente importa», respondió el niño. «Solo tenemos que estar dispuestos a escuchar». Esas palabras pronunciadas con la sencillez de la infancia, pero cargadas con la profundidad de la sabiduría ancestral, resonaron en el corazón del millonario como una verdad que ya nunca podría olvidar. Los meses que siguieron trajeron cambios profundos, tanto para Mateo como para todos aquellos cuyas vidas habían sido tocadas por la historia de Trueno y Luna. El Refugio Esperanza comenzó a tomar forma en las tierras que don Ricardo había designado para el proyecto. Arquitectos y constructores trabajaban bajo la supervisión de un equipo que incluía veterinarios, cuidadores de animales y miembros de la comunidad. El millonario había decidido que el refugio no sería simplemente un lugar donde albergar animales abandonados, sino un centro de rehabilitación completo, con instalaciones médicas y espacios amplios, donde cada criatura pudiera vivir con dignidad. Mateo visitaba la hacienda regularmente, dividiendo su tiempo entre sus responsabilidades en casa y su nueva conexión con Trueno y Luna. Cada vez que llegaba, los dos caballos lo recibían con relinchos de reconocimiento que llenaban su corazón de alegría. El vínculo que había formado con ellos durante aquellas semanas de lucha se había convertido en algo permanente, una amistad entre especies que trascendía las barreras del lenguaje. Trueno, ahora completamente recuperado, había vuelto a ser el semental majestuoso que alguna vez fue, pero había algo diferente en su mirada, una suavidad que antes no existía, como si la experiencia cercana a la muerte
le hubiera enseñado a valorar cada momento. La abuela Elena, gracias al dinero de la recompensa, pudo finalmente reparar su pequeña casa de adobe. Las paredes que antes dejaban pasar el frío, ahora estaban sólidamente construidas, y el techo ya no goteaba durante las lluvias de verano. Pero más importante que las mejoras materiales era la tranquilidad que había llegado a su vida. Ya no tenía que preocuparse por cómo pagaría las medicinas o la comida del próximo mes. Podía dedicar su energía a lo que siempre había amado, cuidar de los animales necesitados y transmitir sus conocimientos a su nieto. Don Ricardo, por su parte, había experimentado una transformación que asombraba a quienes lo conocían. El hombre que antes solo hablaba de negocios y ganancias, ahora pasaba horas en los establos, aprendiendo a cuidar personalmente de sus caballos. Había despedido a los administradores que trataban a los animales con crueldad y había implementado nuevas políticas en todas sus propiedades que priorizaban el bienestar de las criaturas bajo su cuidado. Sus socios comerciales murmuraban que había perdido la cabeza, pero don Ricardo nunca se había sentido más cuerdo en toda su vida. Una tarde de otoño, cuando las hojas de los árboles comenzaban a teñirse de tonos dorados, don Ricardo invitó a Mateo a caminar con él por los campos de la hacienda. El millonario caminaba en silencio, pensativo, hasta que finalmente se detuvo frente a una colina desde donde se podía ver toda la propiedad. «Sabes, Mateo», comenzó con voz reflexiva, «toda mi vida pensé que el éxito significaba acumular más tierras, más caballos, más dinero, pero nunca me detuve a preguntarme para qué quería todo eso». Mateo escuchaba atentamente, sintiendo que don Ricardo necesitaba expresar pensamientos que había guardado durante mucho tiempo. El millonario continuó hablando, su mirada perdida en el horizonte. «Cuando Trueno enfermó, me di cuenta de que podía perderlo todo y seguir siendo rico en papel, pero completamente vacío por dentro. Tú me mostraste que la verdadera riqueza está en las conexiones que formamos, en el amor que damos y recibimos, en el impacto que tenemos en las vidas de otros». El niño asintió con la sabiduría silenciosa que lo caracterizaba. «Mi abuela siempre dice que el corazón es como un pozo», respondió Mateo. «Si solo sacamos agua sin nunca llenarlo, eventualmente se seca, pero si lo alimentamos con amor y compasión, nunca se agotará». Don Ricardo sonrió ante la metáfora, reconociendo en ella una verdad que había tardado décadas en comprender. La inauguración oficial del Refugio Esperanza tuvo lugar en una mañana brillante de primavera. Cientos de personas llegaron de todos los pueblos cercanos para presenciar el evento. Había carpas blancas, música de mariachi y comida preparada por las mujeres de la comunidad. Pero lo más importante eran los primeros residentes del refugio, una docena de animales rescatados que incluían perros abandonados, un burro viejo que había sido maltratado y 3 caballos que habían sido encontrados en condiciones deplorables. Don Ricardo pronunció un discurso breve pero emotivo, agradeciendo a todos los que habían hecho posible el proyecto. Pero el momento más conmovedor llegó cuando invitó a Mateo a cortar el listón inaugural. El niño, vestido con ropa nueva pero todavía con esa humildad que lo definía, tomó las tijeras con manos firmes. Antes de hacer el corte, miró a la multitud y habló con voz clara que resonó en el silencio expectante. «Este refugio no es solo un lugar para animales», dijo Mateo. «Es un recordatorio de que todos merecemos una segunda oportunidad. Los animales que lleguen aquí encontrarán amor y cuidado, pero también nosotros aprenderemos de ellos. Nos enseñarán sobre lealtad, sobre perdón, sobre la capacidad de seguir adelante después del dolor». Trueno casi murió de tristeza, pero el amor lo salvó.
Que este lugar sea siempre un testimonio de ese poder. Con esas palabras, Mateo cortó el listón y la multitud estalló en aplausos. La abuela Elena lloraba de orgullo mientras varios vecinos la abrazaban. Don Ricardo observaba la escena con una sonrisa que transformaba completamente su rostro, haciéndolo parecer años más joven, y en los establos cercanos, Trueno y Luna relinchaban como si supieran que algo importante estaba sucediendo, algo que había comenzado con su historia de amor y separación. Los años pasaron como pasan las estaciones, cada uno trayendo sus propios cambios y transformaciones. El refugio Esperanza creció hasta convertirse en el centro de rescate animal más importante de toda la región, un modelo que otras comunidades comenzaron a imitar. Miles de animales encontraron un hogar dentro de sus instalaciones y cientos de ellos fueron adoptados por familias que aprendieron el valor de dar una segunda oportunidad. El sueño de un niño humilde se había convertido en una realidad que impactaba innumerables vidas. Mateo creció junto al refugio, absorbiendo conocimientos de veterinarios, biólogos y cuidadores que llegaban de todas partes para colaborar con el proyecto. Su don natural para comunicarse con los animales se desarrolló aún más y pronto se convirtió en el especialista al que todos acudían cuando un animal particularmente traumatizado llegaba al refugio. Había algo en su presencia que calmaba incluso a las criaturas más asustadas, una energía que transmitía seguridad y amor incondicional. La abuela Elena vivió sus últimos años rodeada de paz y satisfacción. Vio a su nieto convertirse en un joven admirable, portador de los valores que ella le había inculcado desde pequeño. Antes de partir, le hizo prometer que nunca olvidaría de dónde venía, ni perdería la humildad que lo había caracterizado siempre. Mateo cumplió esa promesa cada día de su vida, recordando que su mayor logro no había sido curar a un caballo millonario, sino haber tocado el corazón de un hombre que había olvidado cómo sentir. Don Ricardo también cambió de maneras que nadie habría predicho. El millonario implacable se transformó en un filántropo dedicado que destinaba gran parte de su fortuna a causas benéficas. Estableció becas para jóvenes de comunidades rurales que quisieran estudiar veterinaria, financió clínicas móviles que llevaban atención médica a animales en zonas remotas y se convirtió en un defensor vocal del bienestar animal en círculos donde antes solo se hablaba de dinero y poder. Trueno y Luna vivieron juntos hasta el final de sus días, inseparables como siempre debieron estar. Envejecieron lado a lado en los pastizales de la hacienda, sus pelajes tornándose grises con el paso del tiempo, pero su conexión permaneciendo tan fuerte como el primer día. Cuando Trueno finalmente cerró los ojos por última vez, Luna estaba a su lado, y pocos días después ella también partió, como si no pudiera concebir una existencia sin su compañero. Fueron enterrados juntos bajo el árbol de mezquite donde tantas veces habían descansado, y una placa sencilla marcaba el lugar con las palabras que Mateo eligió personalmente. Muchos años después, cuando Mateo ya era un hombre adulto y dirigía el refugio Esperanza con la misma pasión de siempre, un periodista llegó a entrevistarlo. Quería conocer la historia completa de cómo un niño de 10 años había logrado lo que parecía imposible. Mateo lo recibió en su oficina, una habitación sencilla decorada únicamente con fotografías de animales que había ayudado a lo largo de los años. En un lugar prominente había una imagen de Trueno y Luna juntos, tomada poco después de su reencuentro. El periodista le preguntó cuál había sido el secreto de su éxito aquella vez. Mateo sonrió con la misma humildad que lo había caracterizado desde niño y respondió con calma:
No hubo ningún secreto, explicó. Solo escuché lo que Trueno estaba tratando de decir. Los veterinarios buscaban una enfermedad física porque eso es lo que conocen, pero yo aprendí de mi abuela que el cuerpo y el corazón están conectados. Cuando el corazón sufre, el cuerpo también enferma. El periodista tomó notas mientras Mateo continuaba hablando sobre la importancia de ver a los animales como seres completos, con emociones y necesidades que van más allá de lo físico. Le habló sobre los cientos de casos que había tratado desde entonces, animales que habían sido dados por perdidos, pero que se recuperaron cuando alguien finalmente entendió qué les dolía realmente. Cada historia era diferente, pero todas compartían el mismo elemento fundamental, el poder curativo del amor y la compasión. Antes de terminar la entrevista, el periodista le preguntó qué había sido de don Ricardo. Mateo guardó silencio por un momento, sus ojos humedeciéndose ligeramente con el recuerdo. El señor Ricardo falleció hace 5 años, respondió finalmente. Pero antes de partir, me dijo algo que nunca olvidaré. Me agradeció por haberle enseñado que la verdadera riqueza no se mide en lo que acumulamos, sino en lo que damos. Dejó toda su fortuna dividida entre el refugio y programas de bienestar animal en todo el país. Cuando el periodista se marchó, Mateo caminó hasta el pastizal donde descansaban Trueno y Luna. Se sentó bajo el árbol de mezquite y contempló las lápidas sencillas mientras el sol comenzaba a ponerse en el horizonte. El viento susurraba entre las hojas y por un momento Mateo creyó escuchar un relincho familiar llevado por la brisa. Sonrió, sabiendo que algunas conexiones trascienden incluso la muerte, que el amor verdadero deja huellas que el tiempo no puede borrar. La historia de un niño humilde, un millonario arrogante y 2 caballos enamorados se convirtió en leyenda. Se contaba en las escuelas, en las plazas de los pueblos, en las noches junto al fuego. Era un recordatorio de que los milagros existen, pero no vienen de fuerzas sobrenaturales. Vienen de corazones dispuestos a ver más allá de lo evidente, a escuchar lo que otros ignoran, a amar sin esperar nada a cambio. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a dejar un comentario contándome qué parte te emocionó más. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte más historias como esta. Comparte este video con alguien que ame a los animales. Nos vemos en la próxima historia.